días, Leticia, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Alicia. Pues muy bien, encantada de poder estar aquí contigo en la grabación de este podcast. El placer es todo nuestro. Estamos enormemente agradecidos de que tú, Leticia, estés hoy aquí con nosotros luchando contra el estigma que, como tú ya bien sabes, incide directamente en la población de personas muy vulnerables y en este caso de personas con enfermedad mental grave. Así es. Dicho eso, me gustaría empezar la entrevista preguntándote qué es un centro de rehabilitación laboral. Bien, pues mirad, los centros de rehabilitación laboral son centros que pertenecen a la red pública de atención social a personas diagnosticadas de trastornos mentales graves. Y en esta tipología de centros lo que hacemos es atender a personas adultas que nos derivan desde el centro de salud mental. En nuestro caso, como nuestro centro de rehabilitación laboral está en Coslada, pues son personas derivadas desde el centro de salud mental de este municipio. Y lo que intentamos es intervenir con estas personas para que puedan recuperar o adquirir las habilidades, las competencias necesarias para que puedan acceder al mercado laboral y sobre todo mantenerse en él. Ese sería, bueno, el objetivo general de los centros de rehabilitación laboral. Ujú. Me parece realmente importante esto que comentas, ya que el hecho de que estén involucrados en la actividad laboral es fundamental para el desarrollo de su autonomía y un objetivo claramente indispensable en todos los recursos de rehabilitación. Eso es. Entonces, en esta línea me gustaría que nos matizaras cuáles son tus funciones como directora del Centro de Rehabilitación Laboral. Ajá. Bien, pues bueno, habría como dos partes diferenciadas, ¿no? Por un lado estaría todo lo que tiene que ver con la coordinación externa, ¿no? El poder favorecer, promover y participar en la coordinación con todos aquellos recursos y servicios que están implicados en la atención a las personas con las que intervenimos en el centro de rehabilitación laboral y tratar, pues bueno, de promover de una manera coherente y organizada su rehabilitación e integración con estos distintos dispositivos, ¿no? Eso sería muy importante. La coordinación con el equipo de continuidad de cuidados del centro de salud mental, con los servicios sociales generales, con los recursos sociales y comunitarios y también con todos aquellos formativos y laborales. Intentar tener una coordinación fluida y eficaz con todos estos recursos para, bueno, pues para favorecer esa integración, ¿no? De estas personas en el mercado laboral y también en recursos formativos para su cualificación. Eh, También una labor muy importante que hay que hacer, ¿no? Cuando se dirigen centros como este es tratar de llevar a cabo acciones de lucha contra el estigma, ¿no? Porque como tú muy bien decías al inicio, pues son unas personas, ¿no? Que, pues bueno, que en torno a sus diagnósticos de enfermedad mental grave, de psicosis, de esquizofrenia, pues hay muchas falsas creencias. Entonces, bueno, pues siempre que podemos, todo el equipo, ¿no? Y yo me incluyo, pues intentamos luchar contra estas falsas creencias, ¿no? Y psicoeducar a cuantas personas podemos, ¿no? Y luego a nivel de, digamos, a nivel más interno, mis funciones tienen que ver con la coordinación técnica del centro de rehabilitación laboral, ¿no? La dirección y la coordinación de todas las personas que trabajan en él, que en nuestro caso, pues somos 10 personas, hay una psicóloga, una terapeuta ocupacional, una técnico de apoyo a la integración laboral, una preparadora laboral, una terapeuta ocupacional, tres maestros de taller y luego, bueno, tenemos a un administrativo y a una persona que se ocupa de la limpieza del centro. Entonces, bueno, a nivel técnico, sobre todo, es muy importante implantar una metodología de trabajo uniforme que sea eficaz
¿no? Desde un marco teórico que, bueno, como el conductismo, ¿no? Que tiene evidencia científica, e intentar sobre todo, Alicia, hacer lo que, lo que la evidencia científica nos dice que hay que hacer, ¿no? Eso es muy importante. Coordinar los programas y las actividades del centro, planificar y ajustar los horarios, supervisar, evaluar y valorar los programas y el resto de actividades que se hacen en el centro de rehabilitación laboral. También tengo que gestionar aspectos más administrativos y económicos y, bueno, pues facilitar y promover la formación continua de todos los profesionales, ¿no? De su reciclaje técnico. Así a grandes rasgos serían mis funciones. Me ha parecido realmente interesante e importante lo que nos acabas de comentar, especialmente el hecho de que hayas remarcado la continua conexión con los distintos recursos que hay dentro de la red de salud mental. Y también el especial énfasis en el papel del estigma y el trabajo estructurado para conseguir el objetivo final en los centros de rehabilitación laboral que tú has comentado previamente, que es la inserción en el mercado laboral. Y ligado a esto del estigma y los mitos que nos has comentado en esta última respuesta, me gustaría preguntarte por qué considerasteis oportuno entrar a formar parte de la plataforma Porque Somos Uno Más. Bueno, pues la verdad es que desde que se abrió el Centro de Rehabilitación Laboral de Coslada, eh, yo como directora me interesé mucho por la actividad de vuestra plataforma, porque es verdad que las enfermedades mentales graves, ¿no? La esquizofrenia, eh, pues es escasamente conocida por la sociedad y sobre esta enfermedad, pues es verdad que se proyectan muchas falsas creencias, ¿no? Hay muchos prejuicios que generan en la población actitudes de rechazo, de aislamiento y de discriminación, ¿no? Entonces, bueno, al final este estigma que sufren las personas diagnosticadas de esquizofrenia trae como consecuencia la pérdida de oportunidades para ellos en muchos aspectos de su vida, eh, y dificulta el ejercicio efectivo de sus derechos, ¿no? Les causa mucho sufrimiento tanto a las personas diagnosticadas de esquizofrenia como a sus familias y, bueno, pues sí que nos dimos cuenta que era necesaria una labor muy importante de sensibilización social sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos de la calidad del trabajo que se lleva a cabo en la plataforma ciudadana porque somos uno más y desde el primer momento quisimos formar parte de ella para tratar, bueno, de reducir este estigma y que se ve en todos los ámbitos de la vida, pero también en el ámbito formativo y laboral, ¿no? A veces es un obstáculo, es un gran obstáculo para conseguir la integración de estas personas en los trabajos, ¿no? Y también en cuestiones formativas. Ujú. Uno de los aspectos que más me remarcáis en las diferentes entrevistas, tanto a las que os he hecho a vosotros como profesionales como a los usuarios, es el desconocimiento que hay en torno a la enfermedad mental grave y las repercusiones que tiene esto, que es en parte lo que se basa el estigma y la relevancia de luchar contra esta desinformación y fomentar el conocimiento tanto en los estudiantes de diferentes institutos a los que vamos a dar charlas, como a los profesionales de diferentes recursos a los que también vamos a hacer talleres y demás. Entonces, centrándonos en esto de fomentar el conocimiento y luchar contra el estigma, me gustaría que nos profundizaras en cómo trabajáis la lucha contra el estigma en el Centro de Rehabilitación Laboral. Ujú. Bueno, pues como te decía, intentamos, ¿no? Cada oportunidad que tenemos, ¿no? De coordinarnos con cualquier recurso de la comunidad, especialmente con las empresas, ¿no? Con los departamentos de recursos humanos, con los técnicos laborales, intentamos siempre transmitir información realista y rigurosa sobre lo que son las enfermedades mentales, para poder reducir este rechazo, ¿no? Y bueno, por supuesto, colaborando con la plataforma,
tanto en estas charlas como en bueno, las charlas que lleva a cabo el director de la plataforma, Juan Fernández Blanco, como también participando en los talleres experienciales, ¿no? Para que las personas que pasan por ellos puedan vivir en primera persona lo que son algunos de los síntomas psicóticos, ¿no? Que puedan entender por lo que pasan estas personas. Y luego hacemos mucho hincapié en los institutos, ¿no? Nos parece que es muy importante que los jóvenes puedan entender muy bien esto para que crezcan ya con esta información incorporada y no solamente estén ellos sensibilizados, sino que también puedan sensibilizar a su entorno y a sus familias, ¿no? Y nos interesa mucho el contacto en primera persona de las personas afectadas de estas enfermedades con el resto de la población. Entonces, siempre que podemos, pues intentamos establecer convenios de colaboración, no solamente con institutos, sino también con empresas, con centros formativos. Tenemos uno con la empresa municipal de la vivienda en Coslada, para que, bueno, pues las distintas personas, ¿no?, que forman parte de estos recursos puedan ver en primera persona bueno, lo competentes que son personas con estos diagnósticos de esquizofrenia y realmente cómo se desenvuelven, ¿no? Para poder echar por tierra por, pues, muchos de estos mitos que tienen que ver con que son personas peligrosas o violentas o impredecibles o que tienen un comportamiento incontrolado, ¿no? Mm. Entonces, en el contacto directo con estas personas, pues es donde el estigma desaparece, Alicia. Esa es la mejor y más eficaz herramienta, el contacto con ellos y con ellas. Me parece fundamental esto último que has remarcado del contacto directo con las personas, ya que, bueno, pues está más que visto que la mayor parte de personas con enfermedad mental grave van a conseguir llevar una vida plenamente autónoma y funcional. Entonces, considero que romper con todos estos mitos, desde fomentándolos en los diferentes recursos, es clave. Y en este sentido, me gustaría que nos remarcases dónde ves que el estigma afecte a los usuarios. Pues mira, en nuestro ámbito, eh, aunque cada vez se van llevando a cabo más acciones de lucha contra estas falsas creencias en nuestro ámbito, ¿no? Cuando nosotros evaluamos e intervenimos a la persona para que consiga sus objetivos de integración formativo-laboral, donde vemos que hay estigma es, pues eso, a la hora de hacer entrevistas de trabajo, cuando la persona que acude a esa entrevista se encuentra con alguien, ¿no?, de recursos humanos que no tiene suficiente información rigurosa, ¿no?, y veraz sobre lo que son las enfermedades mentales, pues a veces ha ocurrido que en el transcurso de la entrevista, cuando se interesan por la discapacidad que tiene la persona, pues si intentan solicitar información más detallada sobre el diagnóstico, sobre lo que ha sucedido, a veces las personas, bueno, pues tratan de ser muy sinceras, ¿no?, y cuentan detalles, y en ese contar detalles sobre determinados términos, pues como esquizofrenia, psicosis, brote psicótico, pues hemos encontrado actitudes de rechazo, ¿no? Y en esos momentos, pues sí ha pasado, sí nos ha pasado con alguna persona con la que intervenimos en el centro, que la entrevista se ha parado, ¿no? Y les han dicho que no era, en este caso le dijeron que no era el candidato que buscaban, tan solo por el hecho de nombrar la palabra psicosis, ¿no?, cuando la entrevista iba muy bien. Eso es un ejemplo, ¿no?, de rechazo. Mm. Y luego también nos ha ocurrido en alguna ocasión cuando se ha intervenido para que la persona pudiera integrarse en recursos comunitarios, que, que al ser conocedores, ¿no?, del diagnóstico de la persona, pues nos han pedido que acompañáramos a esa persona. En concreto, yo recuerdo a unas clases de ajedrez, ¿no?, a un club de ajedrez del municipio de Coslada. Bueno, pues de manera casual. Se enteraron de que esa persona tenía un diagnóstico de esquizofrenia y entonces se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos que por favor alguien acompañara a esta persona, no vaya a ser que hubiera algún problema, ¿no?, en el transcurso de las clases de ajedrez. Hasta ese punto, ¿no?, nos ha ocurrido, ¿no?,
el que el estigma y la falta de información pues produzca rechazo, ¿no? Hacia estas personas y, bueno, y obstaculice su integración. Ujú. Me parece muy triste, la verdad, que la etiqueta de enfermedad mental muchas veces no permita ver y conocer a la persona y todo lo que es capaz de hacer, como tú Sí, remarcas. sí, además es que las etiquetas al fin y al cabo solamente sirven, ¿no? Si sirven para algo, para que entre los técnicos y las técnicas pues podamos ponernos, o sea, hacernos una idea, ¿no? De lo que puede suponer esa etiqueta en la vida de la persona, pero bueno, tú bien sabes que hay tantas enfermedades mentales, hay tantas esquizofrenías como personas las padecen, ¿no? Porque la Ujú. enfermedad se manifiesta de forma única en la persona y nuestra labor es entender cómo ha afectado a cada persona esa enfermedad, cuáles son las dificultades, ¿no? Los obstáculos que impiden a la persona a consecuencia de la enfermedad poder integrarse, ¿no? Y tener una vida, como tú bien decías, lo más autónoma posible y tratar de intervenir para que eso no suceda. Pero claro, esto es un proceso totalmente individualizado. Entonces, claro, este tipo de etiquetas que con el paso de los años pues van adquiriendo connotaciones negativas, eh, vemos que sirven, cuando la gente no tiene buena información, sirven efectivamente para todo lo contrario, ¿no? Que es para que las personas sean rechazadas, ¿no? Y apartadas de aquellos espacios en los que tendrían que estar conviviendo como el resto de personas en la sociedad, claro. Totalmente de acuerdo con todo lo que nos has remarcado y en especial el poner el foco en que cada persona con, en este caso, esquizofrenia es diferente y el cuadro que tiene es diferente y la intervención se ha de adaptar a las necesidades específicas de esa persona en concreto en su contexto. Eso me parece clave. Y en esta línea me gustaría que nos pusieras, si puedes, algún ejemplo en donde el estigma haya afectado a los usuarios, que como ya nos has comentado antes, les había afectado a la hora de jugar al ajedrez, pero a nivel laboral, si tuviéramos que hacer énfasis en dónde más les afecta, ¿en dónde sería? Pues en nuestro ámbito, como comentaba antes, sobre todo en la incorporación laboral y en el mantenimiento, ¿no? A veces nos ha ocurrido, en los centros de rehabilitación laboral existe la figura de la preparadora laboral, ¿no? En nuestro caso es una mujer, Nerea, y a veces incluso nos ha ocurrido que esta persona puede ir a la empresa donde está trabajando el usuario o usuaria con el que intervenimos, si es necesario puede llegar a ir al puesto de trabajo para poder hacer un entrenamiento in situ, porque es la mejor manera de que se puedan generalizar las competencias, ¿no? Y cuando eso es posible y la empresa lo permite, pues ha ido al puesto de trabajo, como digo, a hacer un apoyo in situ. Y en ocasiones nos ha ocurrido, ¿no? Cuando compañeros o compañeras de la empresa la ven por allí, pues que incluso eso pueda producir un rechazo, ¿no? Porque la gente no acaba de entender por qué esa persona está ahí. Y si se enteran, como decíamos antes, de la etiqueta, pues puede producir un rechazo importante, o sea, puede poner en peligro la estabilidad del empleo de nuestros usuarios, ¿no? Y nuestras usuarias. Es el ejemplo donde el estigma, pues más no les ha afectado a ellos, ¿no? No solamente a la integración, sino también al mantenimiento en el puesto de trabajo. Solamente teniendo en cuenta que la persona está llevando a cabo las tareas de manera correcta, solamente por tener conocimiento de la etiqueta diagnóstica, ¿no? Se han producido pues eso, ¿no? Rechazos en los propios entornos de trabajo. Ujú. Me parece bastante preocupante que la persona haya logrado más o menos integrarse en actividades lúdicas o laborales y en el momento en el que se enteran o que alguien se entera de la etiqueta, aparezca el rechazo. O sea, es como que la etiqueta está generando el rechazo.
Nosotros por eso bueno, desde el Centro de Rehabilitación Laboral intervenimos para la consecución de los objetivos individuales desde diferentes formatos, ¿no? Y uno de ellos son los grupos. Tenemos grupos de búsqueda activa de empleo y en muchos casos en estos grupos lo que hacemos son entrenamientos en entrevistas de trabajo, eh, pues para que ellos manejen esta información de tal manera que no tengan que compartir la etiqueta diagnóstica en estas entrevistas de trabajo y luego posteriormente en los contextos laborales, porque vemos que efectivamente lo que provoca es más rechazo que otra cosa, ¿no? Entonces, sí, les también, bueno, intentamos, pues eso, ¿no? Dotarles de herramientas, de estrategias para que puedan relacionarse, ¿no? Para que puedan pasar entrevistas de trabajo sin necesidad de hablar de estas etiquetas diagnósticas, ¿no? Pues la verdad es que me ha quedado bastante claro y espero que a los escuchantes también les haya quedado claro todas las funciones y el papel del estigma en los centros de rehabilitación laboral, la lucha contra este. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarte si te gustaría añadir alguna información más. Bueno, pues sí, me gustaría añadir, ya que me das la oportunidad, pues bueno, la importancia que tiene el que podamos ponernos en la piel de estas personas, ¿no? Que podamos empatizar, ¿no? Y tratar de entender lo que sentiría una persona con un diagnóstico de enfermedad mental cuando es rechazada por la sociedad, ¿no? Mm, Intentar sentir, ¿no? Qué supondría esto en nosotros o en algún ser querido nuestro, ¿no? Para hacernos una idea, pues, ujú, de lo tremendo que puede llegar a ser. Y también me gustaría enfatizar eh, la importancia de trabajar con las familias, ¿no? Porque o sea, las personas nos comportamos de una o de otra manera dependiendo del contexto en el que estemos y cuando ellos conviven con sus familiares, pues a los familiares también hay que darles información, hay que darle apoyos y herramientas de manejo porque es una parte fundamental, ¿no? de la intervención y parte del éxito de las intervenciones que llevamos a cabo con las personas que nos derivan pasan por trabajar también con la familia, ¿no? Por darles apoyo, por mostrar nuestra disponibilidad y por poder enseñarles, ¿no? Y que ellos también desde su parte favorezcan la integración de su familiar a nivel formativo y a nivel laboral. Y bueno, pues sí, que en la medida de lo posible, cuando la gente que escuche este podcast, ¿no? Pues interaccionen con alguien que sepan que tienen una enfermedad mental, pues que sean facilitadores, ¿no? Y, y que no obstaculicen esa integración, ¿no? Que en la medida de lo posible, pues la apoyen, ¿no? Porque al final las enfermedades mentales no dejan de ser una enfermedad mal, solo que el órgano afectado es el cerebro y bueno pues necesitan y tienen derecho a tener un tratamiento eficaz y a que la sociedad entienda y acoja a estas personas, claro. ujú. Pues me ha parecido clave esta última información y ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a la sociedad para tratar de luchar contra el estigma? Pues sí, pues sobre todo que se informen bien, ¿no? De lo que sean las enfermedades mentales, que puedan acudir a plataformas como esta para obtener una información, pues sí, que sea veraz, ¿no? Y también que si tienen oportunidad de entrar en contacto con personas diagnosticadas de esquizofrenia, pues se harán una idea, ¿no? De que son personas pues como el resto de las personas con sus dificultades, con sus competencias y que bueno, pues que todos estos mitos pues no tienen que ver con la realidad, ¿no? de ellas y bueno, y que ayuden en lo posible, ¿no? Que ayuden cada uno desde su ámbito, pues que ayuden en su integración. Eso sería lo más importante, ¿no? Información veraz y contacto con estas personas. Perfecto, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por haber participado en el podcast. Ha sido un placer y hasta aquí. Gracias. Gracias a ti, Alicia, un placer.